Buenos días, Iglesia del Señor, este 16 de diciembre. Damos todo honor y toda gloria al Señor porque vamos a mitad de este mes de diciembre rumbo al 2022, amén, un nuevo año, pero estamos a mitad de diciembre y glorificamos al Señor por todo este año, por todo lo que ha pasado, porque su favor ha estado con nosotros, porque Él nos ha hecho más que vencedores a través de su palabra, ¿verdad? Damos gloria y honra. Mi nombre es Jenny Patricia Zelaya de Rodríguez. Somos la Misión Evangélica Pórtico de Salomón, aquí en San Pedro Sula, ¿verdad? En la 7 calle 25 avenida. Estamos aquí para servir al Señor. Nuestra iglesia tiene servicios los martes a las 6:20, jueves 6:20 de la noche y los domingos 9:30 a.m. En la mañana la escuela dominical. Están invitados los que están cerca. Así que si usted no tiene una iglesia todavía donde congregarse, le hacemos la invitación. Estamos aquí en la 7 calle 25 avenida. Alabado sea el Señor. Nuestros pastores son hermano Cándido Reyes y nuestra pastora hermana Hilda de Reyes, la cual damos gloria al Señor por sus vidas, y todo este ministerio es de bendición en esta comunidad. Que el Señor les bendiga a cada uno. Glorificamos al Señor por cada vida, cada hermano que está en esta mañana poniéndose de acuerdo con nosotros para escuchar esta meditación de la palabra en esta mañana. Vamos a orar primeramente al Señor, que el Señor tome control. Padre, aquí estamos, Señor, en esta hora. Cubrimos la vida de cada persona, Padre, que está escuchando este audio. Cada familia, Señor, donde tú vas a enviar esta palabra, ahí donde está la necesidad, Padre, sé tú ministrando en esta hora, sé tú cubriendo, Señor, de acuerdo a la necesidad que haya. Shakata reba bakenda o rabasanda, en el nombre de Jesús, ahí donde hay problema, Padre, ahí donde hay necesidad, que tu mano poderosa sea, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Enviamos muchos saludos, abrazos a la distancia a cada uno, ahí donde usted está, ya sea aquí en San Pedro Sula, aquí en Honduras o en otro país donde usted nos está escuchando. Que el Señor les bendiga. Y damos inicio a la meditación de esta palabra en Marcos 11, 25 al 26. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 11, 25 al 26 dice: y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Cubrimos esta palabra en el nombre de Jesús. Aquí la cita bíblica es tan clara, ¿verdad? A veces queremos tener comunión con el Señor, pero hay una relación que es vertical, pero hay otra que es horizontal, que es la que tenemos con nuestro prójimo, con nuestras familias, con nuestra iglesia. Y que cuando hay un asunto pendiente ahí, sabemos que el Espíritu Santo nos redarguye y tenemos que solucionar asuntos no resueltos, amén, del corazón. El perdón es la base de toda sanidad en la mente, en la conciencia, en el corazón. El perdón es la clave de la liberación espiritual, cuando el Señor puede usar con más autoridad y con más libertad a una persona, ¿verdad? Cuando ha perdonado y cuando ha decidido recibir ese perdón, amén, recibimos liberación. Cristo dijo en Mateo 5, 23, 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, amén, ¿verdad? Nos acordamos porque el Espíritu Santo nos recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, amén, dicen en el altar, y anda, reconcíliate primero, y entonces ven y presenta tu ofrenda, dando a entender el valor del perdón. Cuando una persona ha aprendido a perdonar, cuando una persona no ha aprendido a perdonar, sufre de rencor, de resentimiento, amargura, dolor. El perdón es la clave del éxito en la familia, en el matrimonio, porque hay muchos matrimonios que no se restauraron porque sencillamente ninguno de los dos decidió perdonar, amén, o recibir perdón, ¿verdad? Es tan vital el perdón en nuestras vidas, no solamente para la base sólida de una familia, sino para nuestra vida espiritual. No podemos avanzar a otro nivel en el Señor si no hemos aprendido a perdonar y también a recibir ese perdón cuando se presente en determinado momento. Jesús indica que hay deudas o hay culpas, amén,
Cada culpa causa un resentimiento. Sin embargo, para Jesús, la culpa puede ser superada solamente a través del perdón. Hay muchas veces culpabilidad y es porque no hemos decidido perdonar o recibir ese perdón. Dios perdona nuestra culpa si realmente nos arrepentimos, pero su perdón realmente cobra un sentido en nuestras vidas, y también perdonamos a quien nos ha hecho daño. Amén. Ahí hay una restauración total en nuestras vidas. En Mateo 6, 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, amén, os perdonarán a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si tampoco perdonáis, también vuestro Padre no nos perdonará. Mire que no solamente tenemos que estar bien allí con el cielo, sino aquí en la tierra. Amén. A veces pensamos que solo importa nuestra relación con Dios y no importa lo que haya pasado a nuestro alrededor con personas que nos rodean en nuestro diario vivir. Es importante estar en paz, perdonar, pedir perdón con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, etcétera, con nuestros hermanos de la iglesia. Amén. Es importante limar asperezas, podríamos decir, o perdonar, o sentirnos libres de todo resentimiento. En Mateo 18, 23, esta parábola enseña la necesidad del perdón, amén, fraterno, para obtener el perdón de Dios. El hombre, de hecho, no puede expiar solo sus culpas, ya que cada pecado contra Dios tiene su peso infinito. Los 100 denarios, en cambio, son un símbolo, amén, de cuando estos deudores se perdonaron sus deudas. Pero aquel no quiso perdonar a aquel que le debía más también. Entonces, a veces necesitamos el perdón de Dios, pero no queremos perdonar a los que nos han hecho daño. Entonces, la regla empieza en que vamos a estar en paz con el Señor, pero también en paz con aquellos que nos han cometido falta contra nosotros, considerando la importancia del perdón de Dios. En Efesios 4:32 dice la palabra: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros, si alguno hubiere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. En cada palabra a través de la Escritura, el Espíritu Santo, el Señor Jesús, nos está motivando al perdón. No hay nada más precioso y poderoso cuando una persona decide soltar ese rencor, decide soltar ese resentimiento que ha cargado por años, como un peregrino. Amén. Hay una historia del peregrino que va con el bulto en su lomo, pero que llega un momento que decide soltar esas cargas. Suelta esas cargas que van sobre sus espaldas y decide ser libre en el nombre de Jesús. No podemos ser libres en nuestra propia fuerza. Nuestra carne no quiere perdonar, nuestra carne no quiere recibir perdón, amén, pero dice la palabra que hay una lucha entre el alma y el espíritu, amén. Nuestra propia carne tiene una lucha, la carne mira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Entonces es necesario decirle: Padre, así como esa semilla, Señor, que muere, que es echada a tierra, que muere, Señor, que recibe esa carga de tierra encima y que recibe esa presión, que soporta fríos, que soporta clima, Señor, ayúdame a morir a mí mismo. Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ven? Entonces, cuando aprendemos el significado profundo de esta cita bíblica, es lo que Jesucristo hizo, el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo más grande. Muere en la cruz del Calvario, muere a sí mismo, amén, se despoja tomando su condición de hombre, ¿verdad? Sufrió muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Se despojó a sí mismo, muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre para perdonar nuestros pecados. La entrega más grande ya la hizo Jesucristo. El deber de nosotros solamente es agarrar ese perdón para nosotros y aplicarlo a nuestros semejantes cuando falten. Dice la palabra: ¿cuántas veces perdonarás a tu prójimo? En Lucas 17:3-4 dice 70 veces 7 vamos a perdonar a aquellos. Y el tema del perdón no es fácil, pero sí le puedo decir que en el nombre de Jesús usted puede hacerlo. En su fuerza usted no va a poder, pero en el nombre poderoso de
de Jesucristo, usted puede aplicar a ese perdón. Vamos a leer esta cita en Lucas 17, alabado sea el nombre del Señor esta mañana. Lucas 17, 3, 4, y dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprendedle, y si se arrepintiese, perdonadle. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdonadle. Amén. Imagínense, la palabra es clara, la palabra nos invita, la palabra abre el camino hacia el perdón. El perdón es algo necesario en nuestras vidas como cristianos, ¿verdad? No sé cuántas veces nos va a tocar perdonar personas, perdonar familia, perdonar, ¿verdad? Aquel que ha hecho daño. Entonces, el deber de nosotros como hijos de Dios es decirle: Padre, ayúdame a aplicar este perdón. Tenemos una parábola en Lucas 15 del 11 al 32. Esta parábola se cuenta de un hijo que quiso que le dieran un anticipo de su herencia, y todos sabemos que es la historia del hijo pródigo. Amén. El hijo pródigo pide todo antes, se va, malgasta todo, pero vemos un padre que, a pesar de los pesares, a pesar de todo el derroche, estaba en aquel camino. Cada día iba y esperaba a su hijo con sus brazos abiertos. Amén. Muchas veces nosotros fallamos contra Dios, no contra otra persona, sino contra nuestro Dios. Pero Él cada día, cada mañana, Él está dispuesto a abrir sus brazos y a perdonar nuestra falta, nuestros errores. Si usted ha estado pensando que ya no hay perdón para lo que usted hizo, que ya no hay misericordia, pues yo le traigo una buena noticia esta mañana. Jesucristo sigue allí en su trono. Él murió y resucitó por sus pecados, y Él está dispuesto a perdonar toda falta, todo error en su vida. Así que levántese esta mañana, crean que Jesucristo se levantó de esa tumba por amor a usted, por amor a mí. Vamos a leer esta mañana Mateo capítulo 9, versículo 2. Aleluya. El libro de Mateo, usted puede irse y buscar en su palabra, capítulo 9, versículo 2. Aleluya. Y dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó, dice la palabra, y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado la potestad a los hombres, que había dado tal potestad a los hombres. Mire qué lindo, qué importante que nuestros pecados sean perdonados. El paralítico recibe primero perdón de pecados, luego recibe la sanidad total de su cuerpo. Amén. El Señor está interesado, el Señor Jesucristo está interesado en que usted reciba ese perdón, en que usted le diga: Padre, en esta hora, así como aquel hijo pródigo pidió su herencia, pero la malgastó. Malgastamos muchas veces el tiempo, malgastamos nuestra santidad que Dios nos ha entregado en cosas del mundo que no aprovechan en nada. Malgastamos muchas cosas, pero cuando volvemos en sí, reconocemos que es necesario volver a Dios, pedirle perdón y ser restituidos como hijos. Amén. El hijo pródigo volvió en sí cuando estaba cuidando aquel hato de cerdo, dice la palabra, aquel lugar donde lo asignaron. Y él, teniendo condición de hijo, estaba haciendo un trabajo tremendo, ¿verdad? En aquel tiempo. Y él dice: ¿qué hago aquí? Si mi papá ya hasta sus trabajadores comen de la mesa. Él reconoce que ha fallado, reconoce que es necesario regresar a casa. Y ahí es donde vemos cómo se cumple esta palabra. Amén. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, cuando nosotros reconocemos que somos indignos y que necesitamos que esa sangre de Jesucristo sea aplicada sobre nuestros pecados y sean borrados, y que necesitamos ese perdón, es hasta entonces, hasta ese momento, que nosotros, en nuestra condición humana, podemos perdonar a otros. De lo contrario, no podremos nosotros ver con misericordia aquel que ha fallado contra nosotros. Entonces, así como esta historia del hijo pródigo, y que está a través de la palabra,
podemos nosotros decirle, Padre, perdona mis pecados esta mañana. No hay pecado que el Señor no perdone. Puede ser grande, pequeño, puede ser una falta grave, ¿verdad? No hay pecados pequeños, para el Señor todo es pecado, pero lo que le quiero decir esta mañana es que sí hay perdón para borrar toda culpa, todo error, todo pasado, el Señor lo borra. Basta con que usted le diga, Padre, en esta hora yo reconozco que no puedo seguir viviendo de la manera como estoy yo, que yo necesito tu perdón, que yo necesito santificarme ante ti, que yo necesito que tú me laves con tu sangre y necesito convertirme, Padre, en ese hijo o hija que tú quieres. Escribe mi nombre en el libro de la vida y esa misma mañana, Señor amado, yo me declaro tu hijo o tu hija en el nombre de Jesús. Esta oración usted la puede hacer cuando usted ya tiene una convicción, porque cerca del corazón y de la boca está la palabra, venga, la salvación. Cuando usted confiesa, cuando usted cree y confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, ahí viene un paso importante de recibir ese perdón y esa salvación. Basta con decirle, Señor, he fallado, Padre. En mi condición humana reconozco, Señor, que soy pecador, y ahí donde viene el perdón. Cuando no podemos recibir perdón, cuando no pedimos ese perdón. Pero cuando usted cree en el Hijo de Dios, cuando usted sabe que Él tiene el poder de limpiarlo y de perdonarlo, ahí viene algo poderoso, ahí desciende presencia de Dios sobre su vida y Él nos limpia, nos perdona de todo mal. El hijo pródigo fue restituido, aunque lo malgastó todo. A veces malgastamos nuestros años en cosas que no tienen fruto, que no tienen sustancia en Dios. Pero cuando reconocemos, mire, corremos y tratamos que ese tiempo sea recuperado. ¿Verdad? Muchas personas se arrepienten que a su edad más adulta o a su edad anciana vinieron a convertirse al Señor porque sienten que todos estos años los desperdiciaron. Pero usted que está a tiempo, que está escuchando esta palabra en esta hora, el Señor le dice que se arrepiente, que vuelva a sus caminos, que se levante, que agarre en fe de nuevo ese arado y no retroceda y que siga adelante, le dice el Señor en esta hora. Es cierto, como seres humanos podemos cometer errores, pero dice la palabra, tenemos un abogado. Ese abogado es el que nos defiende y el que está pendiente para restaurarnos y restituirnos, para que sigamos adelante sirviéndole al Señor. Y yo le invito, perdone a aquel que le ha hecho daño, porque si no su ofrenda va a estar retenida. Amén. Perdone a aquel que necesita su perdón y siga adelante, siéntase libre. Puede esta mañana respirar profundo y decir, Padre, ayúdame a perdonar a todos los que me han hecho daño, así como tú ya me perdonaste a mí hace 2000 años en la cruz del Calvario. A ti te doy la gloria, dígale al Señor esta mañana la honra y la alabanza. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí llegamos esta mañana. Disfruten su día y que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno y fortalezca y ayude cada día a seguir adelante. Bendiciones.